mientras sean los muertos de provincia, no se escucha, ¿no? Y si son los muertos de la capital, lamentablemente nos siguen mostrando cierta indiferencia, ¿no? Y más bien, algo así como hace un momento tú decías, los apestados somos Limas, en realidad creo que los apestados sentimos que somos acá en el sur. Ahora vamos a entrar en una comunicación vía Zoom con Diana Pasaca, analista política de Puno, y también estamos con Nicolás Fuentes, analista político de Trujillo. Bienvenidos a los dos, bienvenidos a Exitosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto. Hola, muy buenas tardes. Karina, buenas tardes. Hola, ¿cómo están a los dos? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a empezar con Diana. Diana, ¿qué crees que ha pasado para poder entender lo que ha pasado en Puno? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha venido de menos a más? ¿Por qué el día de ayer se han suscitado tantas muertes y tanta violencia en tan poco tiempo? Bueno, nuevamente buenas tardes. Es un poco incomprensible lo que ha pasado ayer porque Puno está paralizado desde el 4 de enero. Y estos 4 o estos 5 días han sido marchas completamente pacíficas, si bien es cierto una que otra de repente se ha enardecido la población, pero no ha pasado a mayores. Sin embargo, increíblemente ayer, con masivamente la participación de la población de la zona quechua, de la zona aymara, ha salido de control. No digo yo que la población sea para nada culpable de nada. Creo que han estado haciendo una protesta completamente válida, como todos lo señalan. Sin embargo, ha habido también gente infiltrada y que lamentablemente nos ha llevado a estos resultados y que esta mañana incluso sigue la gente muriendo en los hospitales. Muy bien. Nicolás, ¿tú cómo ves esta explosión social en Puno? ¿Qué crees que ha pasado? ¿La desigualdad, que no les hacen caso durante mucho tiempo, o es el mal manejo del gobierno, o es culpa de los infiltrados? Mira, yo creo que tú al inicio de tu programa lo detallaste o lo resumiste bien, ¿no? Es la resaca de la nueva constitución o de un posible golpe de Estado que intentó dar Pedro Castillo, ¿no? A mí me parece que estos procedimientos, que son procedimientos y actos terroristas, ¿ya? No deberían darse. Estamos llegando a un punto en donde no sabemos en qué cantidad de muertos realmente vamos a llegar a un consenso, ¿no? Evidentemente no solamente hay intereses de buscar un nuevo bienestar o digamos un nuevo piso para todos los peruanos a partir del cual puedan desarrollarse, sino que hay intereses en contra del propio Perú, como por ejemplo puede ser intereses del narcotráfico, la hoja de ruta, intereses inclusive de fuerzas políticas de otros países que no tienen absolutamente nada que ver con el tema de la autonomía nacional. Entonces yo creo que ese es un problema que ya sobrepasó inclusive al mismo Perú, ¿no? Y lo que a mí me parece que debería de suceder es de que, como mencioné inclusive hace unas semanas en otra entrevista acá en Exitosa, debemos hacer tabla rasa de las cosas. En algún punto debemos poner el piso para empezar a discutir, porque si vamos a seguir dejando carta abierta, que cada uno interprete la realidad del Perú como le parece, nos vamos a inmiscuir en 1500 problemas y discusiones que nunca vamos a resolver. Entonces es momento de que desde la presidencia y desde la PCM se haga tabla rasa de la discusión de lo que está sucediendo en el país. Diana, ¿tú crees que la intervención del Estado ha sido, es decir, del Ejecutivo, ha sido efectiva? ¿Es la manera de lograr consensos, de lograr el diálogo, o simplemente no se puede dialogar con algunos sectores? Yo ayer trataba de dialogar con un vocero del Frente de Defensa de Puno y simplemente Exitosa. Él me decía, nosotros no vamos a dialogar. No hay diálogo, el diálogo está cerrado, tienen que renunciar, tienen que cerrar el Congreso. No querían dialogar, habían cerrado ese conducto. A ver, sí escuché esa entrevista y discúlpame, también quisiera remarcar lo que estaba diciendo Nicolás, ¿no? Hace un momento, que me parece que todo eso que la gente habla, que incluso desde Lima sobre todo habla de acusar a la gente acá de terrorista, narcotraficante, que vienen de otros países a azuzar a la gente, eso es lo que más bien está enardeciendo a nuestra población acá, porque
es como insultar la inteligencia de la gente y decir acá no saben pensar los puneños y se dejan manipular por uno y otro sector. Y eso es lo que en verdad más bien está generando que haya este resultado quizás de rabia contenida por tanto tiempo y que explote quizás de este modo. Yo no creo que la gente haya pretendido vandalizar, sino quieren ser escuchados y no estamos haciendo ese trabajo adecuadamente cuando incluso desde el propio Congreso, hoy día los escuchaba, sigue atizando esa molestia de la población. ¿Por qué no reconocer sus justas demandas? ¿Por qué no reconocer que este pedido de las demandas que tiene la población, que son políticas en esencia, también se puedan resolver políticamente y que los puedan escuchar y pensar de que, bueno, el tema de la nueva constitución pues es de interés solo de los comunistas y algo de ese tipo, cuando podríamos conversarlo, ¿no? Muy bien, pero ¿qué pasa cuando desde un lado de la mesa no se quiere conversar? Ayer este representante del Frente de Defensa me decía, nosotros no queremos conversar. ¿Qué pasa cuando se presenta esa situación, Nicolás? Yo creo que con lo que ha mencionado Diana podemos hacer un claro ejemplo, ¿no? Yo creo que me parece que está interpretando un poco mal las opiniones. Nadie está diciendo de que los pobladores o la gente de Puno no sepa pensar. Lo que debemos hacer es tabla rasa. Por ejemplo, yo hago tabla rasa en el sentido de que las demandas de la población de Puno son válidas, pero también que hagamos tabla rasa en el sentido de que hay elementos infiltrados que generan procedimientos y actos terroristas. Entonces, de ambos lados debemos empezar a hacer tabla rasa para empezar a conversar. Porque si vamos a empezar a hablar en nombre de la gente y en nombre de la gente vamos a empezar a inmiscuirnos y a infiltrar nuevamente, como digo, procedimientos y actos terroristas, nunca vamos a conversar. Por parte, digamos, ya para ponerlo en derecha e izquierda, la derecha tiene que aceptar todas las demandas de la población de Puno y atenderlas de la mejor manera a través del camino del desarrollo y el progreso. Pero la izquierda debe de empezar a dejar de hablar en nombre del pueblo y a decir que en nombre del pueblo están haciendo sus demandas y en nombre del pueblo es toda la vida, cuando lo único que estamos viendo es de que en nombre del pueblo ya están matando a casi más de 17 personas, que es lo único que está pasando ahora, ¿no? Muy bien, yo quería preguntarte, Diana, ¿tú crees que las demandas políticas en este momento de las organizaciones sociales o los que se presentan como cabezas de organizaciones sociales de Puno son viables? Porque hasta la Defensoría del Pueblo ha dicho que no son viables. Mira, si hubiera voluntad política, no diré que en estricto, en cómo están demandando, se pueda viabilizar, pero sí es posible, de algún modo, darles pues algún tipo de salida a las demandas. Por eso, esos son importantes gestos políticos, ¿no? Imagínate, ahora dice, y lo remarcaba, ¿no? No hay con quién conversar, la población no quiere conversar, difícilmente en este momento va a haber alguien que se quiera sentar a conversar con alguien del gobierno, difícilmente. Pero imagina un gesto político. La señora Dina Boluarte decía, no puedo hacer nada porque no está en mis manos. Ya he cumplido con presentar el proyecto de ley de adelanto. Ella misma está diciendo ahí, ya he cumplido con presentar el proyecto de ley de adelanto. ¿Qué pasaría si el Ejecutivo presenta un proyecto de ley no para imponer una asamblea constituyente, sino para llamar a referéndum en junto con el adelanto de elecciones y preguntarle a la población si cambiamos o no la Constitución? Acabemos con un debate de más de 20 años que le va a beneficiar a los que están en contra y a los que están a favor. Que digan de una vez y que este tema no sea un tema solo para aprovechar en tiempos de campaña, en tiempos de elecciones. Acá, si va a haber un nuevo proceso electoral en Puno, todos van a decir, hermanos, queremos el cambio de constitución, vamos por el cambio de constitución. O sea, ¿por qué es un tema bueno para procesos electorales, para campaña, y por qué no se aplica? Eso yo creo que sería un gran gesto para la población y probablemente pueda ayudar un poco a calmar los ánimos a nivel nacional. Muy bien. Yo quería preguntarte, Nicolás, ¿tú crees que este es un pedido generalizado a nivel nacional? Porque he escuchado muchas veces el pueblo quiere un referéndum, el pueblo quiere la Asamblea Constituyente, pero
el pueblo no es Puno, ¿no? Es parte del Perú. En tu región, en el norte del país, ¿es un pedido generalizado? No, en realidad el tema de una nueva constitución o un proceso constituyente, por lo menos acá en el norte, está en un segundo plano, ¿no? Si bien es cierto, dentro de las opciones para cambiar la realidad del país, tienen dentro de su menú de opciones el cambio de constitución, pero la preferencia es siempre hacia implementar nuevas políticas productivas y sobre todo de empleo. Lo que yo puedo percibir, por lo menos de la libertad hacia arriba, es de que la gente está en busca de empleo o de sentirse empleada o con un trabajo. Si bien es cierto, hay ingresos, pero 1 de cada 3 liberteños siente que no trabaja. Entonces, el descontento es por el trabajo más que por la situación política, por lo menos lo que percibo acá de mi región. Muy bien. Para los dos, ¿ustedes creen que en este momento de crispación política es el momento adecuado para pedir que las elecciones sean en 6 meses? Porque ya se adelantó las elecciones. Dina Boluarte se va antes del 26, a pesar que ella salió en una plancha presidencial con Castillo, ¿no? Se dio el autogolpe, se ha ido a la cárcel porque nadie lo siguió y ella era la sucesión constitucional. Entonces lo ha adelantado para el 24, para tener tiempo para hacer ciertas reformas. ¿Ustedes creen que debería ser antes y sin reformas? ¿Qué es lo que me dices, Diana? Mira, nadie desconoce la sucesión constitucional, por lo menos desde Puno sí se entiende que ha sido de ese modo. El problema han sido los discursos y ahora las muertes de nuestra población y esa fragmentación en el que mientras sean los muertos de provincia no se escucha, ¿no? Y si son los muertos de la capital, lamentablemente nos siguen mostrando cierta indiferencia, ¿no? Y más bien, algo así como hace un momento tú decías, los apestados somos Limas, en realidad creo que los apestados sentimos que somos acá en el sur, pero el problema acá está en las reformas. Necesitamos, es verdad, y se entiende acá que necesitamos reformas para tener mejores resultados, pero tú le estás dejando esas reformas a un Congreso completamente deslegitimado. Hace ratito nomás, Karina, han prácticamente blindado a un congresista que está acusado de violación. Mira el escenario que están llevando en el Congreso. Han presentado proyectos de ley para una reelección inmediata. Entonces la gente no soporta ese tema de esos comportamientos, esas conductas desde el Congreso, y por eso percibo yo que ven una salida más rápida con la renuncia de la señora Dina, porque el Congreso es el que asusa permanentemente a nuestra población. Entonces, sé que necesitamos las reformas y que probablemente estamos ahorita en un escenario tan complicado que queremos que se vaya el Congreso porque no está de espaldas completamente a lo que el pueblo quiere, pero nos enfrentamos a un proceso electoral en el que tampoco hay liderazgos importantes o gente que de repente pueda asumir un rol tan importante en este momento. Sin embargo, queremos darle calma a la población, ¿no? Antes de pasarle la posta a Nicolás, quiero decirte que en realidad aquí en Lima, sí, hay gente que nos viene a gritar a los medios de comunicación. Aquí Exitosa tengo a un grupo variado de gente que nos grita prensa basura, no se sabe por qué, porque lo que nosotros hacemos es preguntar y ponernos en todas las posiciones para que nuestros televidentes, radioescuchas y los que nos siguen en las redes sociales tengan diferentes posiciones para que se puedan informar desde todos los ángulos. Después tú me decías que tenían bien entendido que había una sucesión constitucional. No, había muchos que no sabían que tenían una sucesión constitucional. Pensaban que el Congreso le había dado un golpe de Estado a Pedro Castillo y que habían puesto a Dina Boluarte. A ese nivel de desinformación se ha llegado, por eso siempre me gusta contarlo así paso por paso. Nicolás, es la misma pregunta. ¿Tú crees que se debería adelantar más el tiempo que han dado para una nueva elección? No, miren, en realidad en un país en donde tenemos instituciones precarias, hablar de reformas es como casi un poco un sueño. Lo que yo creo que deberíamos hacer en el corto plazo que queda de acá a las nuevas elecciones
es poner barrera para que los malos elementos no puedan participar en la contienda política por las nuevas elecciones. Eso significa de que debemos poner barrera a quienes presuntamente han sido corruptos, a quienes utilizan los partidos políticos como caja chica, a quienes tienen lazos con el narcotráfico, a quienes tienen vínculos con ex elementos terroristas, y sobre todo lo mejor que podemos hacer a nivel de institucionalidad es renunciar al discurso de los de arriba y los de abajo, al discurso de que un muerto de Lima vale más que un muerto de Puno, al discurso de que siempre hay diferencias y siempre tenemos que estar contradiciéndonos, que de provincias menos porque está en provincia, que el de Lima vale más porque es la capital. Yo creo que ese tipo de discursos hacen daño. Si bien es cierto, son discursos o son mensajes que maneja la población, pero nosotros como buenamente, humildemente, referentes de la opinión pública de nuestros departamentos, yo personalmente renuncio a esos discursos de encrispación y de contradicciones. Y también me gustaría que hubiese lo mismo por parte de Diana Pasaca, ¿no? Que no le hace para nada bien a la población este tipo de mensajes contradiciéndonos entre provincia y capital, por ejemplo. Muy bien, yo creo que aquí en Lima tenemos, acabo de entrevistar al cardenal Barreto y hacía una reflexión, ¿no? Nosotros tenemos aquí en Lima una migración de provincianos. Exitosa. Mis papás son provincianos, son piuranos, mi abuela es ayacuchana, es decir, acá todos estamos mezclados. Nadie puede decir yo soy una limeña colonial, nadie. Es decir, yo no entiendo cómo se puede hacer esa separación tan profunda. No comprendo yo eso. Acá también cuando han habido disturbios, han habido muertos y han habido familias que han llorado a sus hijos, hermanos, padres, ¿no? Pero más allá de eso, de discursos de división que deberíamos dejarlos en este momento como ha habido en el Congreso de la República hace unos minutos, ¿no? Salir a gritar, salir a pechar, creo que no es como se debieron comportar. Ni pechar al gabinete con discursos, sino con los votos, y ni darle pues el no a la inhabilitación. Y ahí se juntaron todos, los del centro, los de la derecha, la ultraderecha, la ultraizquierda y la izquierda. Entonces, eso tampoco está bien y por eso los odian, todos. Muy bien, quería saber si desde su perspectiva ven salidas viables. ¿Se puede salir de esto? ¿Hay oportunidad para salir? ¿Qué es lo que me dices, por favor, Diana? Yo creo que sí hay salida. Mira, nadie quiere que siga habiendo esta fragmentación en el Perú, y lo entendemos, ¿no? Imagínate un gesto nada más político de que renuncien algunos ministros después de todo lo que ha pasado ayer. Pero ya, es que el problema está ahí, ¿no? En que dicen, acá sí hay que hacer caso, acá no, y ya, no incidiremos en lo mismo, pero ya renunció un ministro y ha seguido igual este clima no dialogante. Mira, Otárola salió anoche dando una conferencia de prensa, ¿no? Pero ¿qué tipo de mensaje fue el que dio? No fue más fuerte, no fue más confrontacional, no fue más amenazante. Entonces, ¿de qué digamos, sanar las heridas hablamos si desde el Ejecutivo más bien lanzan más petardos a la población? Entonces, yo no sé, por eso es que manejamos a veces doble discurso de repente. Hay que tratar, si bien vamos a cuestionar a uno, cuestionemos a todos, ¿no? Yo creo que sí hay salidas, necesitamos gestos políticos importantes, desprendimientos, lo que decía la bancada fujimorista, ¿no? Necesitamos actos de desprendimiento, que este Congreso, por ejemplo, ya no toque esas demandas o esas reformas políticas que la población ya ha mencionado, quizás es necesario, pero este Congreso ya no. Bicameralidad, reelección, cambio, por ejemplo, de las autoridades electorales y tantas otras cosas que presentan como sin nada, ¿no? Que dejen de mencionar a la gente de que esto está manejado, de que acá hay, que la gente son como títeres, ¿no? Que se dejan manipular porque detrás hay algo. La gente propia está saliendo, están poniendo en riesgo incluso su propia subsistencia. Hay gente que vive el día a día, que si no trabaja no come. Esa gente está en las calles protestando porque entiende esa rabia contenida. Es fuerte, Karina, no es simple. Este problema no es por ayer porque ganó Pedro Castillo. Estamos hablando de años de frustración, y ojalá lo puedan entender también
también así para tratar de calmar este país. Necesitamos esos gestos políticos del Ejecutivo, señora Dina. No es que no esté en sus manos, presente un proyecto de ley sencillito. Acabemos con este debate. Los del norte no quieren con nueva constitución, genial, marquemos por el no. ¿Qué tal y gana el no? Terminamos pues con este debate de más de 20 años donde los políticos aprovechan cada vez en decirle a la gente cambio de constitución, y nos olvidamos del tema, ¿no? Muy bien, yo creo que sí hay un ingrediente de desigualdad que viene desde décadas, pero que en este momento no solamente tenemos ese ingrediente, sino que tenemos violencia y eso la tenemos que parar. Y doble discurso sí me parece que, por decir, hay una parte de la izquierda que aplaude lo que hace Lula da Silva, que ya tiene como 1.500 arrestados, ha sacado a los militares para recuperar los 3 poderes del Estado y dijo a usar la ley así, fuertemente. Y aquí no se quiere que se haga eso. Y salió, pero así, a los vándalos y un discurso fuerte. Y aquí se le critica a Otárola porque dice exactamente lo mismo. Pero sí, ahí sí yo tengo que hacer la diferencia. No hay ningún muerto. ¿Por qué? ¿Por qué, señora Dina Boluarte? Lo dije al empezar este programa. ¿Por qué? Nos tiene que dar explicaciones. ¿Qué es lo que tú me dices, Nicolás? Sí, primero que los del norte suenan como banda criminal, ¿no? Yo creo que sería peruanos que vivimos en el Departamento de la Libertad, Piura, Tumbes y Lambayeque, ¿no? Lo segundo es que a mí me parece que una renuncia no es ningún gesto político. El primer gesto político no solamente debe de venir del gobierno nacional, sino debe venir de los 3 niveles de gobierno. Y me parece desde que empezó el proceso de descentralización debería de haberse llevado servicios públicos de calidad. Y no hay mayor gesto político que a la población le den servicios públicos de calidad. Y para eso está la inversión privada. La inversión privada es un mecanismo de compensar la pobreza y aliviar el hambre. Entonces, si queremos hablar de gestos políticos que articulen alcaldes distritales, provinciales, presidentes regionales y los ministros para llevar servicios públicos de calidad. Nuevamente, un gesto político no es una renuncia, un gesto político es aliviar el hambre, un gesto político es que un niño de menor de 5 años tenga agua sana para lavarse las manos, un gesto político es que un chico de 15 años esté dispuesto para ir a la universidad y tener una carrera profesional. Esos son gestos políticos que si no vemos en el largo plazo, pues en el corto plazo simplemente vamos a estar impacientados por resultados cortoplacistas que al final no traen ningún tipo de beneficio a la población y que al contrario, más que nada nos contraponen y al final terminamos en conflictos sociales. Muy bien, entonces hemos tenido 2 miradas distintas. Creo que el diálogo siempre tiene que imperar. Nosotros vamos a llegar siempre a elementos comunes. Creo que tenemos diferencias de percepción entre ustedes, hay una diferencia de percepción, pero creo que en esas diferencias también hay coincidencias y es lo que deberían buscarse en este momento, las coincidencias para empezar a sembrar algo, un camino de igualdad, para llegar a soluciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha estado con nosotros Nicolás Fuentes, analista político de Trujillo, y Diana Pasaca, analista política de Puno.